de género y su impacto. Doctora Lilia, el auditorio está con usted. Sí, buenas noches para todos y bueno, gracias al SIC por la invitación. Un grato placer para mí. Pido ahí que los asistentes se muevan un poquito en su silla, volvamos a recargar energías y me van a regalar 15 minuticos que pueden transformar su vida. 15 minutos que nos vamos a llenar de amor y de buenas vibras para reimpulsar lo que es la familia. Vamos a ver de una nueva forma lo que es el encierro debido a la pandemia. Y bueno, esperamos que les guste, les agrade. Un saludo para todos los seguidores. Particularmente, pues soy de doble nacionalidad, soy colombo-venezolana y tengo en este momento por primera vez familiares en línea a través de Facebook, familiares personales y de mi esposo. Un saludo para todos ellos allí que están en línea. Vamos a compartir pantalla en este momento. Adelante, por favor. Ok, estamos allí. Bueno, como el doctor ya me presentaba, no es necesario que me vuelva a presentar. Ahí está. Soy docente universitaria en la Universidad Nacional de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, de las áreas de criminología y criminalística, también de ejes transversales, que es un subproyecto que existe acá para trabajar los temas de ética y moral de los futuros abogados. Y bueno, el día de hoy les voy a conversar un poco sobre las consecuencias y efectos de la violencia de género, pero con una mirada criminológica. Le comentaba yo al doctor Arbeláez cuando planificábamos la sesión de hoy que ese tema me gustaba particularmente porque vamos a abordarlo desde todos los puntos de vista, así como se forma un criminólogo desde el área social, desde el área jurídica, desde el área incluso antropológica, etcétera, así vamos a tratar este tema. Rápidamente, no se preocupen que yo sintetizo el mensaje en 15 minuticos. Vamos a ver. Tenemos nuestro objetivo de hoy es conocer las múltiples consecuencias de la violencia, las cuales tienen efectos de tipo inmediatos, hay otras a corto plazo y otras que ya son más graves, que serían las intergeneracionales. Tenemos unos efectos también individuales, colectivos, directos e indirectos. Vamos a comenzar con los individuales. Entre los individuales tenemos la parte de la afectación de la salud física de la mujer, infecciones de transmisión sexual, lesiones físicas, embarazos no deseados, el uso nocivo de tabaco, drogas y alcohol, y el más grave, pues que sería la muerte. ¿Me permiten un momento por acá? Tenemos entonces que a nivel físico se ve afectada, pero también a nivel psicológico. Tenemos los trastornos de ansiedad, trastornos en el estado de ánimo, problemas de autoestima, trastornos del sueño, trastornos adaptativos, todos estos elementos, ¿verdad? Serían los elementos psicológicos que se ven afectados dentro de lo que es la mujer víctima de violencia de género. Pero ¿qué sucede? Como les mencionaba acá al inicio, tenemos otros efectos que son colectivos y serían los que primordialmente nos interesa verlos desde el punto criminológico, efectos colectivos e efectos intergeneracionales. Entonces, desde el ámbito colectivo, tendríamos estos puntos.
los niños expuestos a violencia infligida por la pareja en el hogar, de uno u otro lado, tienen más probabilidades de ser también, a su vez, víctimas de maltrato, de no recibir la atención sanitaria adecuada y tener problemas de conductas emocionales y escolares. Cuando son adolescentes, entonces tienden más a usar alcohol y drogas de forma nociva, a fumar y a tener relaciones sexuales sin protección. Tenemos que a nivel económico, nacional, político, la violencia también tiene unos efectos, porque así como los derechos humanos, que hay derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación, los de tercera generación afectan, ahí nos enseñan cuando vemos en derecho, afecta que si tú cortas o talas un árbol acá, ese efecto se puede sentir hasta China porque estás afectando al planeta como un solo ente. Igualmente ocurre con la violencia contra las mujeres. El desarrollo humano, social y económico de un país se ve afectado. ¿Por qué? Porque se dificultan los esfuerzos para reducir la pobreza y porque tiene consecuencias intergeneracionales. Ya vamos a ver que ese es el punto donde me voy a centrar el día de hoy. También tiene unos efectos económicos. El costo económico de la violencia de pareja y sexual para los países es muy elevado, porque incluye la provisión de servicios de salud, sociales, jurídicos, así como todos los ingresos perdidos que se van hacia abordaje de ese tema de la violencia. ¿Por qué? Ejemplo, para que me entiendan así bien facilito, la pérdida de días laborales. Cuando una mujer es golpeada, por ejemplo, no puede ir a trabajar, o cuando un esposo pues está todavía en shock por una pelea, por algo que sucedió en el hogar, porque ambas partes se ven afectadas cuando hay discusiones, hay baja la productividad, hay bajos ingresos, hay a nivel de la mujer sobre todo reducción o pérdida de oportunidades educativas o de participación política. Y hay desembolsos a nivel individual, familiar o del presupuesto público para sufragar servicios médicos, judiciales, sociales y de protección. Ejemplo, me van a decir, no se invierte en este tema de la violencia de género. Yo diría que sí, porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, les voy a tratar un caso acá en Venezuela. Tenemos una fiscalía sobre violencia de género, especializada en eso. Ajá, el sueldo de esas personas que se dedica exclusivamente a eso es una partida que aborda el tema de la violencia de género, las unidades de protección, de atención a la víctima, la divulgación con trípticos, con dípticos, con campañas publicitarias por televisión, etcétera. Todo eso tiene un costo. Entonces, ¿qué sucede? Se ve afectada la mujer, si es verdad, la individualidad, pero también los hijos, también la sociedad y también el país como un todo. Entonces ya vemos ahí vamos viendo la gravedad del asunto, ¿no? Entonces tenemos a nivel criminológico, para ir concretando la idea, a nivel criminológico nosotros estudiamos como profesionales de esta área, analizamos 4 elementos básicos, como lo son el delincuente, el delito, la víctima y el control social, ¿no? En la violencia de género ahí están todos presentes. Tenemos el delincuente, que sería el agresor o agresora, tenemos el delito, lo que ocurrió como tal, tenemos la persona víctima, tenemos o las víctimas y tenemos el control social que serían las instituciones formales o informales que abordan el problema. Entonces, ¿qué sucede en realidad? El problema de la violencia, al sembrar esa semilla en los niños, en los adolescentes que están viviendo en ese hogar, existen diversos estudios que nos certifican que los adultos que se criaron con violencia en el hogar presentan una mayor tendencia a cometer o sufrir actos de violencia infligida por la pareja. Asimismo, los niños que crecen en hogares violentos interiorizan una serie de creencias y valores que son negativos, ellos los interiorizan y los empiezan a ver
como netamente positivos. O sea, para ellos no hay otra forma de tratar, de hablar o de vivir en grupo, en familia, si no es con violencia. Y no hay otra forma de resolver conflictos que no sea la violencia. Entonces, allí nos vamos a que la niña aprende que el que ejerce el control es el más fuerte, el que tiene derecho a castigar a los demás, que el castigo es impredecible, que no existen normas o reglas que aseguren su ocurrencia, y aprende frases como que si no eres el más fuerte debes ser sumiso, como que mi madre tiene la culpa de que mi padre la maltrate, de que el hogar no es un lugar seguro y que mi madre no puede protegerme. Allí tienen una cita de un estudio donde se extrajeron esas frases. El niño, por su parte, aprende que el hombre es el que manda en la familia y todos los demás deben obedecerle, que las mujeres son inferiores al hombre y que no tienen los mismos derechos, que si un hombre le pega a una mujer es porque ella se lo merece o porque ella lo provoca, y que el pegar a las mujeres es algo normal y frecuente y no tiene repercusiones, y que si quieres que te respeten, tienes que ser violento. Pero entonces, a nivel criminológico del crimen, profe, ¿cómo va eso? Así me preguntan los estudiantes, profe, pero a nivel criminológico, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, resulta que los niños que exhiben esas estrategias de violencia, de agresividad, no son aceptados por sus compañeros, su grupo de iguales, sus grupos pares. Por lo general se van aislando y tienden a agruparse o gravitar, como dice aquí el autor, hacia grupos de iguales pero desviados o agresivos. Por lo tanto, esa agresividad, esa violencia termina inmiscuyendo a esos niños o actualmente a esas niñas, porque también hay mujeres delincuentes, a grupos delictivos, producto de esa rebeldía, de ese odio, de esa violencia que vivió en su hogar. Entonces, ¿qué nos genera eso? Nos genera incremento del índice delictivo. Ajá. Aquí hice un gráfico, un mapa mental, más o menos para, este es de mi propia autoría, me perdonan los que les encanta pues las citas, en todas las demás diapositivas tenía citas. En esta ocasión quise hacer una producción propia para poder reflejar la idea, ¿no? De lo que quería exponer hoy acá. Tenemos una pareja que discute. No sé si se ve la miniatura del video, ¿se ve? Del mío. La pareja que discute. Tenemos papá que golpea a mamá. Mamá que a su vez se llena de rencor y resentimiento, ¿verdad? Enseña a su niña los miedos, los temores y los odios. Al niño le habla mal de su papá y entonces el hijo tiene dos opciones, o aprende a odiar al papá o el hijo idealiza a su papá y aprende a maltratar mujeres. O sea, porque hay dos caminos, nunca hay uno solo, no nos debemos cerrar a que no, la conducta humana es por acá y esa es la única forma de ver un tema, no. Primero que nada, la conducta humana es una de las cosas más impredecibles que existe en este mundo. Usted puede recibir un susto y reaccionar de 10 formas diferentes, o puede gritar, o puede llorar, o puede desmayarse, pueden ser mil, no han visto un programa que se llama Mil Maneras de Morir. Bueno, puede salir huyendo, entonces nada en la vida tiene un solo camino, siempre va a haber 2 caminos, 3 caminos, 10 caminos. Entonces, hay distintas formas de reaccionar. Entonces aquí tenemos, o el niño idealiza a su papá y aprende a maltratar mujeres, o el niño aprende a odiar al papá, y entonces tenemos unos hombres de esos que andan por la vida diciendo que mi papá fue el más malo del mundo. También tenemos dos roles que puede asumir la niña. La niña puede asumir la violencia como normal y asumir tranquilamente su rol de víctima para toda su vida y ser la que lleva carajazos toda la vida, o la niña, también vamos a decir esto, o la niña aprende a odiar a los hombres y se vuelve misándrica. Incluso puede llegar a dejar de amar y de gustarle sexualmente a los hombres, porque vamos a estar claros que eso también sucede. Pueden ocurrir diversas cosas como se puede canalizar el problema en la violencia de género, pero ¿qué es lo que quiero reflejar? Que ninguna de esas formas, de esas actuaciones que ocurren, es buena. Por todos lados donde usted la vea, eso va a ser malo. Va a ser malo que los niños vean violencia porque se vuelven delincuentes. Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos la otra. Aquí en la siguiente lo expliqué. Al final obtenemos una sociedad llena de personas sin educación en sus emociones, que es la primera educación que debemos recibir, la educación de las emociones, y con ganas de poder y control.
ambas partes queriendo tener el poder y el control. Y si tenemos en una balanza dos personas queriendo tener el poder y el control, siempre se va a estar moviendo la balanza, entonces nunca va a estar equitativamente equilibrada. Por eso, esta es la diapositiva más dura, esta no es apta para cardíacos, dicen por ahí. Si usted es cardíaco, desconéctese. Si usted quería oír alguna verdad criminológica el día de hoy, bueno, quédese ahí sentadito. Esta es la única diapositiva dura que traje el día de hoy. Debido a la violencia de género es que vemos estas cositas que tenemos aquí. Niños sicarios, consumidores de drogas, vacíos emocionalmente. Tenemos hombres asesinando mujeres, hombres promiscuos y violadores, pero también tenemos mujeres odiando a los hombres, mujeres envenenando a sus parejas, porque también ocurre. Mujeres que en búsqueda desaforada de la liberación se desvían por un camino de libertinaje, y entonces tenemos ahorita no se me viene el nombre, pero tenemos muchas canciones que dicen de esto. Vamos a ver si les suena por allá en Colombia, en Perú y en México. Saludos a todos los países que nos están oyendo. Canciones que hablan de perreo, de sandungueo y de que yo soy la dura, la potra y la caballota y la que nadie me doma. Yo creo que eso no es aceptable para una dama, porque por más que seamos modernas y, bueno, ustedes me ven a mí aquí y me estarán calculando la edad algunos, ¿verdad? Bueno, yo no estoy tan vieja, pero estoy, yo creo que todavía dentro de la juventud. Y yo he estudiado, me siento libre, me siento plena, estoy felizmente casada, pero para hacerme sentir feliz, plena y eso, yo no tengo que salir por las redes diciendo que soy una dura, una potra o una caballota. Me parecería vergonzoso, me parecería fuera de todo orden. Pero hay algunas mujeres que entonces ahora se van por esa vía, culpa de haber vivido esa violencia de género, entonces se vuelven unas rebeldes sin causa. Así tampoco es, o sea, todo debe haber un equilibrio. Hombres, entonces, y para ir cerrando, tenemos también hombres y mujeres que prefieren quedarse solteros porque no reconocen que tienen heridas pendientes de sanar para volver a empezar, y entonces prefieren odiar al sexo opuesto. Eso también lo vemos hoy en día. Y eso, aunque usted no lo crea, dama, caballero que me escucha, es originado por esa violencia de género que vimos hace muchos años cuando éramos niños en casa de papá y mamá. Una de las ponentes que me antecedía me decía en la ponencia que de las 3 panelistas, le aseguraban que una había sido, a lo mejor, había vivido violencia de género. Bueno, yo creo que las 3 pudiera ser, no sé, pero, por ejemplo, yo la viví cuando niña en mi hogar con mis padres, y yo me puse como meta en la vida que yo no quería ni quedarme soltera, ni pues cambiar de preferencia sexual, y yo lo que quería era un hogar bonito, estructurado, con los niños decentes y un esposo que me dé un beso en las mañanas y me diga que qué linda amanecí. Entonces, esos deseos no se deben olvidar, eso es algo muy bonito. Yo creo que eso serían las bases fundamentales para una sociedad que se tache de decente, de moderna. O sea, por modernidad no hay que olvidarnos del núcleo familiar, porque si nos olvidamos del núcleo familiar, entonces tenemos esto que tenemos aquí abajo: delitos, delitos y cada vez más delitos, es lo que nos puede generar eso. Entonces, para ir concluyendo aquí, ya, nosotros, les voy a leer una cita que dice: nosotros, que ya hemos escuchado esta historia que escucharon hoy aquí conmigo, no la esconderemos a nuestros descendientes, se la contaremos a las siguientes generaciones y siempre alabaremos al Señor y hablaremos de las grandes maravillas que Él ha hecho. Porque si tampoco una familia o una pareja no es de 2, es de 3, pero no es la amante ni ustedes saben todos los nombres que le dicen, ¿verdad? No es eso, es con Dios. Una pareja con Dios es el trío perfecto para poder continuar y conformar una familia decente.